Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, y que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de una ausencia que se siente, de un vacío que ha dejado a muchos fans preguntándose. Y sí, como ya habrán intuido por el título y por todo lo que se comenta, vamos a abordar la profunda sensación de que para Can Yaman, la ausencia de Demet Özdemir es muy difícil. Quédense conmigo porque vamos a desgranar este tema, a analizar las señales, a escuchar lo que se dice y sobre todo, a intentar comprender qué podría estar pasando detrás de los focos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí en este espacio siempre buscamos ir un poco más allá, ¿verdad? Empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, magnética. Sus personajes, Kandibit y Sanemayden, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión turca e internacional. Y cuando digo querida, me refiero a un nivel de adoración que rara vez se ve. La gente se enamoró de su conexión, de sus miradas, de la forma en que se complementaban a la perfección, tanto en pantalla como, para muchos, fuera de ella. Y aquí viene lo interesante. A lo largo de la serie y posterior a ella, hubo un sinfín de rumores, especulaciones y confirmaciones, si es que se les puede llamar así, sobre una relación amorosa entre Can y Demet. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos en eventos, e incluso las entrevistas que daban, alimentaban constantemente esta llama. Para muchos fans, no era solo una pareja de ficción, era una pareja de la vida real que deseaban ver prosperar. Era la fantasía hecha realidad para muchos seguidores que sentían esa conexión especial entre ellos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. A pesar de la intensidad de su vínculo en pantalla y de la fuerte conexión que proyectaban, su relación, si es que la hubo en un sentido romántico formal y público, no duró. Y cuando hablamos de la ausencia de Demet Özdemir para Can Yaman, no es simplemente la ausencia de una colega de trabajo o de una expareja cualquiera. Es la ausencia de alguien que para muchos, fue una parte fundamental de una etapa muy importante en su vida y en su carrera. Pensemos en el impacto que tuvo Erkenci en la carrera de Can Yaman. Fue la serie que lo catapultó a la fama internacional. Y Demet Özdemir, como su coprotagonista, estuvo intrínsecamente ligada a ese éxito. Compartir ese viaje, esa explosión de popularidad, crea lazos muy fuertes. Es probable que más allá de lo profesional, hayan compartido experiencias, sueños y desafíos que solo ellos dos podían entender realmente. Ahora, ¿cómo podemos percibir que esta ausencia es difícil para él? Las señales no siempre son explícitas, y es importante decirlo desde el principio para evitar malentendidos. No tenemos declaraciones directas de Can Yaman diciendo extraño mucho a Demet. Sin embargo, el arte y la vida de los artistas a menudo habla por sí sola. Una de las maneras en que podemos interpretar esta dificultad es a través de su vida sentimental posterior. Tras la separación de Demet, Can ha tenido otras relaciones, pero ninguna parece haber tenido la misma resonancia mediática ni, quizás, el mismo impacto en su vida personal que lo que se percibía con Demet. Las relaciones de las celebridades están bajo un escrutinio constante y los fans, que se habían encariñado tanto con la pareja de Erkenci, a menudo comparan a sus nuevas parejas con Demet. Y aunque no es justo para nadie, es una realidad del mundo del espectáculo. Además, Can Yaman ha sido muy abierto sobre sus sentimientos en entrevistas, hablando de la importancia del amor, de la conexión y de encontrar a esa persona especial. A veces, cuando un artista es tan abierto sobre lo que busca en una relación, y luego esa relación que parecía tan prometedora no funciona, se puede inferir una cierta melancolía o una añoranza por lo que se tuvo. Otra perspectiva es la forma en que él mismo, en entrevistas recientes, ha hablado de su vida en Italia, de su preparación para roles más serios, de su búsqueda de nuevos caminos profesionales. Si bien es positivo ver su evolución, a veces, cuando uno se enfoca mucho en el futuro, puede ser un mecanismo para dejar atrás el pasado. Pero eso no significa que el pasado no haya dejado huella. Pensemos en la dinámica de las parejas que trabajan juntas en producciones exitosas. Compartir un éxito de tal magnitud crea un vínculo muy particular. No solo comparten el éxito.
profesional, sino también las presiones, las expectativas, los viajes, las entrevistas conjuntas, las convenciones de fans. Es una especie de burbuja compartida y salir de ella, especialmente si la relación sentimental se termina, puede ser un proceso complejo y a veces doloroso. Los fans que han invertido emocionalmente en la pareja también juegan un papel importante en esta percepción. Ellos recuerdan vívidamente la química de Erkenciskus, las entrevistas conjuntas llenas de complicidad, las fotos juntos que transmitían una intimidad genuina. Y cuando ven a Can en su vida actual, es natural que comparen y que extrañen esa chispa que tanto les gustaba. Es posible que la ausencia de Demet se manifieste en Can de maneras sutiles. Quizás en ciertas entrevistas donde se le pregunta por relaciones pasadas, o en momentos de reflexión donde recuerda esa etapa dorada de su carrera. A veces la dificultad no se expresa con lágrimas o lamentos, sino con una quietud, una mirada al vacío, o un cambio de tema rápido. Imaginemos lo que podría significar para él. Demet no era solo una compañera de reparto, era la mujer con la que compartió uno de los mayores éxitos de su carrera. Era alguien que presumiblemente entendía las presiones de la fama repentina, las exigencias de la industria, y la atención constante del público. Perder eso no solo en el ámbito profesional sino también en el personal, puede dejar un vacío considerable. Además, en la cultura turca, las relaciones y la familia a menudo tienen un peso importante. Si bien Can ha demostrado ser un profesional dedicado y con aspiraciones internacionales, es posible que también anhele la estabilidad y la conexión profunda que se percibía con Demet. Las expectativas culturales, aunque él esté explorando un camino más global, pueden seguir influyendo. Por otro lado, es importante ser cautelosos y no caer en la especulación pura y dura. La vida personal de las celebridades es suya, y solo ellos conocen la verdad completa. Sin embargo, como observadores podemos interpretar las señales y las narrativas que se construyen alrededor de ellos. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la narrativa de una conexión especial y una ausencia significativa es una que ha persistido. Podría ser que Can, en su madurez profesional y personal, esté reconociendo el valor de esa conexión que tuvo. Tal vez al mirar hacia atrás, se da cuenta de lo bien que se complementaban, tanto en el trabajo como, se sospechaba, en la vida. La vida nos enseña lecciones y a veces esas lecciones llegan con la partida de personas importantes. Consideremos también el factor de la nostalgia. Los fans a menudo idealizan a las parejas de la pantalla. Y aunque nosotros como público vivamos esa nostalgia, para Can y Demet, fue una etapa de sus vidas, con sus alegrías y sus desafíos. Pero no podemos negar que esa etapa dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Y cuando decimos que su ausencia es muy difícil, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos referimos a la idea de que quizás encontrar una conexión similar, tanto a nivel profesional como personal, ha sido un desafío. Nos referimos a la posibilidad de que Demet representó para él un punto de referencia, un estándar de química y complicidad que es difícil de replicar. La industria del entretenimiento es volátil, y las relaciones en ella, aún más. Pero hay vínculos que trascienden la pantalla, o que se fortalecen tanto en ella que se proyectan al exterior. La conexión entre Can y Demet fue una de esas. Y cuando ese vínculo se rompe, el impacto puede ser profundo, especialmente para el artista que a menudo se queda en el ojo del huracán. Podríamos pensar en las entrevistas donde Can habla de su búsqueda de una relación estable y amorosa. Si bien esto es un deseo universal, cuando lo dice alguien cuya relación más comentada y querida fue con Demet, las comparaciones son inevitables. Es como si estuviera buscando algo que ya tuvo, algo que funcionó tan bien que dejó una huella imborrable. Además, el éxito de Erkenciskus fue tan monumental y la química entre ellos tan explosiva, que es difícil para el público imaginar a Can en ese mismo nivel de conexión con otra persona. Y si él mismo siente esa misma añoranza por esa conexión, entonces la ausencia de Demet, en ese sentido, sí que sería muy difícil de superar. Es una cuestión de energía, de resonancia. Cuando dos personas conectan a ese nivel, la magia fluye y se percibe. Y cuando esa magia se va, se nota. Para Can, la ausencia de esa magia compartida, esa complicidad única, podría ser un recordatorio constante de lo que fue y de lo difícil que es recrear algo así. Hemos analizado las señales, hemos considerado las posibles razones, y hemos intentado ponernos en la perspectiva de Can Yaman. Lo que queda claro es que la figura de Demet Özdemir,
y la etapa que compartieron juntos en Erkenciskus dejó una marca significativa. Y si bien la vida sigue, y las carreras evolucionan, hay ausencias que se sienten de una manera especial, que dejan un eco que perdura. Para concluir, amigos, hemos explorado la idea de que para Can Yaman, la ausencia de Demet Özdemir es muy difícil. Hemos visto cómo su conexión en Erkenciskus trascendió la pantalla, cómo su química cautivó al público, y cómo la eventual separación pudo haber dejado una huella profunda. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta los sentimientos de nadie, las señales y la narrativa pública sugieren que Demet fue una figura importante en la vida de Can, y que su ausencia, en muchos niveles, es percibida como significativa. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que la ausencia de Demet impacta a Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.